versículo, otro pasaje que tú citaste que es muy correcto, donde muestra que Jesús no es creador de nada. En Mateo 19:4, él deja clarito ahí él tenía la oportunidad para haber enseñado de que él era el creador y él no enseña eso, él deja claro que Jesús no interviene en la creación, él no es el creador. Mateo 19:4 dice, Jesús le respondió, ¿no leyeron que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Así que ese versículo deja claro, clarísimo, de que Jesús no es el creador, por el contrario. Muy bien, así que excelente amigo David, muy bien sus citas, están muy bien. Sí, sí, pero este más viejo. Sí. A ver acá. También está Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me hablase de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas y así todas esas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase a un perro, el que hace ofrenda como si ofreciere sangre de cerdo, el que quema incienso como se bendijese a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Entonces, ninguna casa que edifica el nombre puede contener al Padre, que hizo todas las cosas. A ver, están trabajando, pero se escucha ruido por eso. Apaga el micrófono. Sí, sí. Cara Jaf. No sé si entraste ahora recién, pero en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. No dice que Dios envió a otro Dios o un Dios en carne. Después en Apocalipsis, no, en la resurrección de Jesús dice: ve María, diles a mis hermanos que suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Carapaz o Carayac. ¿Tú tienes al Dios de Jesucristo o tienes a un Jesucristo Dios? Estás negando a Jesucristo que te dice que su Dios es tu Dios. Después en Apocalipsis 1:1 tenés la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces acá no vemos en una parte que Jesús sea Dios o parte de la Trinidad. En Juan 1:6 dice que hubo un hombre enviado de Dios. ¿Quién lo envió a Juan el Bautista? Dios, no lo envió Jesús. Porque cuando llega Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí un hombre que no conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar me dijo: al que vea descender el Espíritu Santo en forma de paloma y permanecer sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces vemos que Juan da testimonio de que el que le envió fue Dios, y el que le envió a bautizar dijo: al que le vea descender a otro el Espíritu en forma de paloma y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. No dice que Jesús Dios envió a Juan el Bautista, pues dice que fue Dios. A ver, aquí acá abajo, porque, a ver, exactamente, porque él no vino a eso, no vino a dar testimonio de sí mismo, sino del Padre. Pero este Padre es el que da testimonio del Hijo. Tenés el testimonio del Padre, tenés el testimonio del Hijo. O sos unicitario, cara. Isaías 41, aquí dice. Hola, Hola, hola. ¿de qué estamos hablando? La Trinidad. Mm, ¿Y tú crees en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Sí.
¿Y en qué parte de la Biblia dice eso? En, en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Después tenemos a Jesucristo diciendo que Él rogará al Padre para enviar al Espíritu Santo para que nos enseñe y nos dé palabra que decir. Mm, Entonces, el, el texto está hablando sobre el Padre y el Hijo. Después Jesús está diciendo que el Espíritu Santo lo va a mandar el Padre, ¿no? Rogará al Pero, Padre, sí. pero, ahí hay una confusión que a muchos les pasa que piensan que el Espíritu Santo es una persona. Y te voy a explicar por qué. ¿Listo? ¿Sí? Ya. Bueno, entonces, si el Espíritu Santo es una persona, ¿por qué también es el poder de Dios? ¿Cuánto no es una persona, amigo? El Espíritu Santo no es una persona. ¿Hola? Sí, sí. Santo no No es sé qué. una persona, amigo. No se le escucha. Espíritu Santo no es una persona. Pero deja que argumente, po. Déjalo que explique, po. Claro, no es una persona, es la fuerza de Dios, pues. No puede ser una persona. Estamos de acuerdo, muy bien. ¿No ve? Ya, pero ¿por qué no es una persona? Ujú. Un momentito, voy a buscar algo. Porque el Espíritu Santo se entristece, se constriñe, habla, Enseña. enseña, y También la sangre y el agua dan testimonio, pues, no significa que sean personas. Muchas veces la Biblia puede personificar, incluso en el texto hebreo también se habla de la sabiduría como que si fuera una persona. Entonces es interesante, pues. Ahora tenemos que ver los contextos, cuando por ejemplo ahí, cuando reciben el Espíritu Santo las personas, dice que se llenaron del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo alguien se va a llenar de una persona? En otros pasajes dice que sopló y se llenaron de Espíritu Santo. Entonces no puede ser una persona. ¿Cómo alguien se va a llenar de una persona? El Espíritu Santo no es una persona. Ese es un dogma católico. El dogma católico de hacer creer a la gente que el Espíritu Santo es una persona. esas cosas no son del catolicismo romano. Esas cosas del catolicismo romano se las apropió, pero ya estaban escritas en la Escritura y estaban incluso en el Antiguo Testamento. Si tú veías el primer nombre de Dios en Génesis 1, es Elohim. Ya te está diciendo algo. Luego dice, Dios habla en plural. Dios dijo, en singular, verbo singular, hagamos. A ver. Aquí está. Y toda la creación están hechas de manera en triadas. Fíjate tú que en el primer versículo bíblico en el universo, en el verso 1, universo, tú encuentras el universo y tú encuentras tres elementos. Tú encuentras el principio, o sea, tú encuentras el tiempo, el espacio y la materia. Y cada uno de esos tres elementos
también se dividen o se subdividen en tres. Y si tú comienzas a estudiar todo el Génesis, capítulo 1 y 2, vas a encontrarte con solo puras triadas. Está lleno de triadas. Los 6 días se unen, se componen de 3 días cada uno, porque el primer día dijo Dios sea la luz, y luego en el cuarto día puso las lumbreras. Tú empiezas a entender, cuando crea al hombre, lo crea espíritu, alma y cuerpo. Le dice, crea al hombre, dice, y Dios creó al hombre, hembra y macho los creó y les dijo, multiplíquense. Ahí también tenía una triada. Y eso es lo que hizo Romanos 1, versículo 18, que la deidad de Dios se hace evidente en las cosas creadas, desde el principio del mundo. O sea, de alguna manera todo está, la deidad de Dios o la pluralidad o la unidad, porque cuando hablamos de Dios hablamos de una unidad, pero una unidad compuesta. No es una unidad singular, es una unidad compuesta. Por eso es que Jesús habla, Padre, así como tú en mí, yo en ti, así también ellos en nosotros y nosotros en ellos. Está hablando de unidad. Entonces, y Jesús siempre habla en pluralidad, nunca en singular. Entonces, claro, a veces habla en singular como Dios, pero también con personas. Y cuando hablamos de que personas es porque Dios no es energía solamente. Claro, Dios es potente, es todopoderoso, tiene fuerza. Pero además, es igual que nosotros también tenemos fuerza. Pero somos personas porque nos comunicamos, tenemos la capacidad de comunicarnos, de tener relaciones, nos relacionamos. Y Dios en la deidad se interrelaciona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablan, viste que ellos dicen, por ejemplo, en Isaías dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Fija? Muy buena Este explicación. es el maestro de la teología. De esto salieron todos los trinitarios y los unicitarios. Si fuera así como tú dices, pues amigo, si todo fueran triadas y el texto hebreo fuera escrito en puras triadas, entonces el judaísmo aceptaría la Trinidad, pero en el judaísmo no se acepta la Trinidad. El texto hebreo jamás habla en triadas. Porque la revelación total ¿Me viene en deja el Nuevo explicar, amigo? Testamento. Amigo, ¿me deja explicar ahora? En el Porque judaísmo no aquí se hace. te estoy respondiendo. Amigo, yo lo dejé hablar. Pero si No me rechazaron a Jesús, interrumpa. Amigo, no me interrumpa, amigo. Yo lo dejé hablar, ahora no me interrumpa. En el judaísmo no se acepta la Trinidad por ninguna parte. Si fuera así como usted dice y como lo explica, que el texto hebreo está escrito en triadas, entonces el judaísmo enseñaría Trinidad. El judaísmo no enseña Trinidad. Porque lo que explica el texto en hebreo es en dualidades. Por ejemplo, en el texto, en el Bereshit, cuando decimos Bereshit bara Elohim, comienza con la Bet y es la segunda letra. Entonces ahí estamos hablando de dualidad. Cuando el texto dice, en el principio creó Dios los cielos, no está hablando de triadas, está hablando del cielo físico, el que miramos nosotros cuando miramos la estrella, y también el cielo de lo cognitivo. Ahí está hablando de una dualidad. Cuando el texto, por ejemplo, dice, en el versículo segundo, dice, la tierra era caos y confusión. Tohu babohu. Ahí está hablando de una dualidad. No está hablando de una trinidad. Así que al final, el texto hebreo jamás habla en triadas, amigo. Siempre habla en dualidades, no en triadas. Lo otro, Jesús nunca dijo que él era Dios. En ninguna parte él dice yo soy Dios, yo soy el creador. En ninguna parte. Por el contrario,
tal como ha citado aquí el anfitrión, en Juan 17:3, él dice, Jesús en oración de despedida, él dice, esto significa vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es decir, Jesús en la oración a su Padre, en su oración final, él llama a su Padre el único Dios verdadero. Jesús nunca dijo que él era el Altísimo. En el libro de los Hechos, como ya hemos citado, Hechos 2:32, en el libro de los Hechos siempre se cita del Altísimo, refiriéndose al Altísimo, como dice el Salmo 83:18, el Altísimo, el Eterno. Jesús nunca dijo que él era el Altísimo. Y tal como citó aquí el amigo en Apocalipsis 1:1, dice el texto en griego, dice que esta es una revelación que Dios le da a Jesús. No es que Jesús sea el creador, revelador de todas las cosas. No, dice que esta es una revelación que Dios le da a Jesús. Y en el Apocalipsis jamás se habla de triadas. Siempre se habla del que está sentado en el trono y del Cordero. ¿Y dónde está la tercera persona? El Apocalipsis se supone que ahí debería estar revelando a la tercera persona. En ninguna parte aparece el Espíritu Santo como revelación de la tercera persona de la Trinidad. Siempre se habla de dualidad. En el judaísmo siempre se habla de dualidad. Lo que está arriba es lo mismo que está abajo. Los cielos, cielo físico y el cielo cognitivo que está en nuestra cabeza. El texto hebreo siempre está escrito en dualidades, nunca en triadas. Eso es como lo más básico que uno aprende cuando niño. Cuando estamos pequeños, nuestras mamás nos enseñan una oración que ustedes muy bien la conocen, que es el Shema. Y el Shema dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad es uno indivisible, no es un número compuesto. Si usted divide el uno, deja de ser uno. A nosotros desde niños nos enseñan el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dios es uno. El uno es indivisible. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 6:16, deja claro la diferencia entre unos y otros. Por ejemplo, dice 1 Timoteo 6:16, que lo vaya a buscar al tiro para que después no digan que yo estoy poniéndole color o estoy diciendo algo de más. 1 Timoteo 6:16, refiriéndose al Eterno. Dice, el único que tiene inmortalidad, que vive en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Y a Jesús lo vieron todos los hombres, comieron con él, bailaron con él, incluso lo humillaron hasta la muerte y fue sacrificado en una cruz. Por lo tanto, hay una diferencia entre el único que tiene inmortalidad, que es Dios, que vive en luz inaccesible, a quien ningún hombre ningún hombre ha visto ni puede ver. A Dios nadie le ha visto jamás. Esto lo dice todo. Toda la escritura dice lo mismo, desde el Bereshit hasta el Apocalipsis. Dice claramente que a Dios nadie le ha visto jamás. Juan 1:18 dice claramente, a Dios nadie le ha visto jamás. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por permitirme subir. Fíjate, mira esto, ¿eh? A Dios nadie lo ha visto jamás. Ok, está bien, perfecto. Muy bien. Mi pregunta para el señor que estaba hablando ahorita, que citó 1 Timoteo 6:16. Le pregunto, una preguntita así por preguntar. Ese Jehová del Génesis 18 que comió con Abraham, ¿verdad? En Génesis 18 donde dice, ya apareció Jehová en el encimar de Manré. Ese que apareció ahí, ese Jehová que apareció ahí, ese Señor que apareció ahí. ¿Ese Jehová es el Padre o no es el Padre? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, saludos. Vaya, varoncito, es que me conteste el varón que está arriba, que la pregunta es para él, para Benja. Señor Benja, el de Génesis 18, ese Jehová que aparece allí, ¿es el Padre o no es el Padre? Ah, bueno, me dieron 3 minutos era una pregunta para que él me respondiera. Porque fíjate, hay que entender cuando la Escritura dice a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito, Hijo
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O a ese versículo, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que proviene de Dios, este ha visto al Padre. Por supuesto, yo puedo entender que, por ejemplo, el Señor que acaba de hablar en estos momentos, Él crea que nadie ha visto a Dios, nadie ha visto al Padre, porque Él niega que Jesucristo sea ese Padre eterno de Isaías 9:6. No sé cómo va a ser para Él quitarme esa profecía sobre Cristo, Isaías 9:6. No sé cómo va a ser Él para decirme acerca de Zacarías 12:10, porque ahí dice que y me mirarán a mí. Y me mirarán a mí. ¿Y quién está hablando ahí? El Espíritu de Jehová. ¿Por medio de quién? Por medio del profeta Zacarías. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Bueno, Él conoce eso más que yo. Y no sé cómo va a ser con Isaías 52:6 también, donde dice, por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Y no va a ser cómo va a ser con Isaías 45:23, cuando Jehová dice, por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Es un mandamiento que jamás y nunca, es eterno el mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento que da Jehová en Isaías 45:23? Que ante Él toda rodilla se doblará. Ante Él toda rodilla se doblará. Pero ven acá. ¿Y qué dice Filipenses? No dice Filipenses. ¿Por qué Filipenses no dice ante el Padre Jehová y ante el Hijo Jesucristo toda rodilla se doblará? No. La Escritura dice que para que toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doble delante de ¿quién? Delante de Jesús. ¿Qué pasó? Sacaron al Padre de esa ecuación. Pero también dice Cristo, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Pero ven acá, si el Berechí comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y usted me está agarrando a Timoteo, es porque me está valiendo el Nuevo Testamento. Pero Apocalipsis termina mencionando a Jesucristo. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Se acabó la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí con el Padre? Juan se olvidó de Jehová, se olvidó de mencionarlo. ¿Será que el Padre no cumple las palabras que dice Cristo, que Él es el primero y Él es el último? Él es el principio y Él es el fin. ¿Cuál es el principio? Génesis 1:1. Ese Dios creador de los cielos y de la tierra se llama Jesucristo. ¿Y cuál es el fin? Apocalipsis 22:21. La Biblia empieza y termina mencionando al único Dios todopoderoso, que se llama Jesús, aunque ustedes lo nieguen. Y como se me acabó el tiempo, bueno, dejo la pregunta para el Señor si me la quiere contestar. Estoy esperando que me la conteste. A ver si puede. Bueno, como he sido aludido, en las escrituras hebreas en ninguna parte aparece el Hijo Eterno. En las escrituras hebreas jamás se habla de Jesús. Cuando usted me cita Isaías 9:5, por ninguna parte aparece Jesús. El texto está en presente, no está en futuro. No, yo no le cité Isaías 9:5. Estoy hablando ahora. Amigo, silencio. Silencio, amigo. Ahora soy yo el que estoy hablando. Pero recuerde que soy yo el que está hablando. Silencio. voy a callar. Pero Silencio, señor. Silencio. Usted ya dijo toda su verborrea trinitaria, pagana. Ahora hablo yo. Si vamos nosotros a Isaías 9:5, por ninguna parte aparece Jesús, en ninguna letra hebrea aparece Jesús. El texto de Isaías 9:5 al que usted alude, por ninguna parte aparece Jesús. El texto dice, porque nos ha nacido un hijo y se nos ha dado un hijo y se nos ha dado un niño, dice claramente el texto, y el gobierno está en sus hombros. No está hablando el texto en tiempo futuro, está en tiempo presente. Y como está hablando de un hijo, este hijo es llamado por un nombre, no por varios nombres. ¿Y quién le llama príncipe de paz? El admirable, porque ese es el nombre de Dios, el admirable, el maravilloso consejero, el Dios poderoso, el padre de este niño es quien le llama príncipe de paz. Es decir, toda la Biblia, Reina Valera, toda esa Reina Valera que usted tiene en la cabeza, le tiene dado vuelta al coco a usted y le hace creer, la Reina Valera le hace creer a usted que Jesús es Dios. Ahora, con respecto a su pregunta, cuando dice que estos representantes de Dios comieron con Abraham,
comieron con Abraham, estuvieron con Abraham, son representantes. Hablan en representación del Eterno. El Eterno es invisible, amigo, tal como lo dice Pablo en 1 Timoteo 6:16. Dios es invisible. Dios no se materializa porque no hay, no hay lugar donde pueda el Eterno posar, porque Él es eterno, es todopoderoso. Entonces, no hay nada que lo pueda contener al Eterno, tal como hemos citado anteriormente. Por lo tanto, toda la Reina Valera, todos los textos que usted me quiera citar de la Reina Valera no tienen ningún valor para nosotros, porque el texto hebreo jamás habla del Hijo Eterno, jamás habla del Hijo Creador, siempre habla del Dios eterno, invisible, inmortal. Jesús murió en una cruz, amigo. Jesús murió en una cruz. Por lo tanto, Jesús no cumple el requisito de ser inmortal. En cambio, el Eterno es invisible, inmortal y habita en luz inaccesible y ningún hombre lo puede ver ni lo podría ver jamás. Porque si usted mira el sol 3 minutos, usted va a sufrir daño ocular. Y el Dios creador del sol, usted no lo puede ver, ni lo verá jamás, ni nadie podrá verlo jamás. Así que eso es lo que dice el texto hebreo. El texto hebreo jamás habla del Hijo Eterno, jamás habla de un Hijo Creador. Tampoco el texto hebreo dice que vendría un ser divino a la tierra a morir por los seres humanos. En ninguna parte del texto hebreo. Ese es mi aporte por el momento. Bueno, mira, al final no me citó Biblia, al final me citó lo que él cree. Y mira la locura de este hombre que me dice que eran representantes. Y que eran representantes. Entonces a los representantes se le adora, porque la palabra dice que Abraham se postró en tierra y habló y le dijo a ese Jehová: Señor, Señor, no pases de mí. Deja que te sirva una comida. Pero fíjate cómo quieren negar la escritura, que hasta esa comida representa a Jesucristo. Pero ¿qué le sirvió a Abraham? Un corderito. Un corderito le hizo a Abraham. ¿Y qué le dio a Abraham? Pan sin levadura. Pero la... Serás el micrófono, papá. Porque le estamos Dele lugar al otro. Ya habló ya usted. Ya habló, ya dele lugar a otro. Con la doctrina, no aguantan, ¿verdad? Soy el jibarito, le toca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy paciente. Dejen que se desahogue. Shalom, Benjamin. Pero es un... hablar de estos temas en profundidades a veces resume mucho y a veces genera mucha controversia en sí. Me gustaría reunirme otra vez con ustedes en su live y tocar los temas abiertamente en otro momento, porque normalmente pues sube cualquiera que dice que Jesús es Jehová, que su Dios murió en la cruz y radican muchas controversias y la verdad es paranoico escucharles y me encantan sus diferentes puntos de vista en cómo el debatir y opinar libremente. Gracias. Hermano Fabián, bendiciones. Hermano David, bendiciones. Nelson, bendiciones. Me muestren el original, si en Génesis 18 dice que eran unas representaciones de Jehová.
Mira la locura de este hombre, quiere unas representaciones. Amigo, ellos son representantes del Eterno, amigo. Es que usted tiene su cabeza. Lo que diga que eran representantes. Escucha, amigo, usted me llama No sabe loco. nada de Biblia, chico. Amigo, usted me llama loco. Amigo, usted me llama loco. El texto habla de mensajeros. Mensajeros que vienen de parte del Eterno. ¿Cómo le puede usted entrar en la cabeza? ¿Cómo usted puede ser tan